abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos a estar viendo en esta mañana los versículos 38 al 40. Marcos 12, versículos 38 al 40. Y vamos a estar viendo exactamente que hemos de tener cuidado de la falsa religiosidad. Si tuviéramos que poner un título a este mensaje, se titularía Cuidado con la falsa religiosidad. Y la falsedad y el engaño es parte de nuestra sociedad. Creo que todos somos conscientes de ello. Y es parte de nuestra sociedad porque nosotros formamos parte de la sociedad, los seres humanos, que somos pecadores, y en ocasiones esa pecaminosidad se manifiesta con falsedad y engaño. Últimamente nos estamos acostumbrando a escuchar noticias relacionadas con cuestiones falsas de todo tipo. De hecho, en los últimos meses se ha repetido una noticia muy común. Falsos títulos universitarios y engaños en el ámbito académico. ¿Quién no ha oído esto de alguna manera? ¿Quién no ha oído hablar de currículos adornados falsamente, por utilizar un eufemismo? ¿O cuántos artículos y minutos de programas de información se han utilizado para supuestas falsedades, amaños de políticos en estudios académicos? Algunas de ellas todavía traen cola, y otros hasta el punto de que una ministra del gobierno tuvo que dejar su cargo y dimitir porque estaba en duda su máster, y otros que no dimiten, aunque también está igualmente en duda el engaño y la falsedad. Y esto es solo la punta del iceberg, porque en realidad hay muchísima más falsedad y engaño en todos los ámbitos de la sociedad. Como seres humanos, el engaño es parte de la naturaleza humana caída y la falsedad es algo tristemente habitual en la raza humana. Ningún ámbito está a salvo de la falsedad. Tampoco la religión está exenta de engaños. Vamos a ver en este pasaje de Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40, cómo Jesús denuncia y sobre todo advierte sobre la falsa religiosidad. Fijémonos lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos 12, 38. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En este pasaje Jesús advierte y denuncia sobre la falsa religiosidad, y concretamente lo hace ejemplificada por los escribas. El contexto de esta advertencia se encuentra justo después de su interacción con los religiosos en el templo. Jesús está en la última semana sobre esta tierra, la semana de su crucifixión. En su tercer día en Jerusalén, no hay acuerdo exacto si es el martes o el miércoles, pero ya próximo a su muerte en la cruz. Y Jesús estaba en el templo, concretamente en el atrio de los gentiles, el lugar donde toda persona podía acceder independientemente de su raza. Y allí había congregado una gran multitud que estaba escuchando sus enseñanzas. Pero no solo había una gran multitud, sino también religiosos que desde hace tiempo buscaban destruirle, prácticamente desde el principio de su ministerio, y aprovecharon esta ocasión para lanzarle una serie de 4 preguntas capciosas y maliciosas que observamos desde el capítulo 11 hasta los versículos anteriores de nuestro pasaje. Le preguntaron en primer lugar, capítulo 11, 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio autoridad para hacer esto? La segunda pregunta vino de los fariseos y herodianos. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Se unieron en la tercera pregunta los saduceos, otro grupo religioso que no creía en la resurrección. Y tratando de ridiculizar a Jesús y sus enseñanzas, le dijeron: ¿de cuál de los 7 hermanos sería esposa en la resurrección la mujer que había enviudado sucesivamente de cada uno de ellos, abocando a la ley del levirato? Y finalmente, los escribas también le hacen una pregunta. Capítulo 12, versículo 28. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Todos estos grupos representaban al poder
político, los herodianos, pero el resto religioso, aún con una gran influencia política, porque eran miembros del Sanedrín judío. Jesús había respondido sabia y acertadamente a cada una de estas preguntas que buscaban ponerle a prueba. Y a continuación de responder, Jesús pasa al contraataque, podríamos decir. Justo en los versículos anteriores, versículos 35 al 37, Jesús hace una pregunta. Y hace una pregunta sobre la enseñanza de los religiosos. Y con esta pregunta pone de manifiesto que estaban totalmente equivocados sobre la identidad del Mesías. Sí, los religiosos afirmaban que el Cristo, el Mesías, era hijo de David, del linaje de David, lo cual Cristo cumplía, y había registros en el templo que ratificaban que lo cumplía. No podían negar que él venía del linaje de David. Pero lo que no estaban dispuestos a reconocer era que no solo el Mesías era el hijo de David, sino también el hijo de Dios, del mismo salmo que ellos enseñaban, Salmo 110, versículo 1, que la semana pasada Tan predicó también. Y observamos cómo Jesús les muestra la insensatez de sus afirmaciones y cómo no estaban dispuestos a reconocer lo que la misma palabra de Dios afirmaba. Y que Jesús era el Mesías, es el Mesías, del linaje de David, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Guardaron silencio, no contestaron. La multitud le escuchaba con gusto. Ahora, la segunda parte de su contraataque viene aquí en los versículos 38 al 40. Ya no es una pregunta, es una afirmación. Una afirmación que es una denuncia y una advertencia. Fijémonos, el versículo 38 les dice, y en su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas. Cuidaos de los escribas. Jesús está de nuevo enseñando. Hemos de preguntarnos a quién está enseñando. En el pasaje paralelo, en Lucas 20:45, dice, mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos. Es decir, la enseñanza está dirigida directamente a sus discípulos, sus verdaderos seguidores. Aquí discípulos no se está refiriendo a los 12 apóstoles, sino que está refiriéndose a todo seguidor de Cristo. Había muchos más que esos 12. Pero, aunque la advertencia iba dirigida especialmente a los seguidores de Cristo, había una audiencia alrededor. ¿Quiénes estaban? Todo el pueblo escuchaba. Y recordemos, todavía siguen el atrio los gentiles en el templo. Y una gran multitud está delante de Cristo. Y ellos escuchan indirectamente esta enseñanza. ¿Qué les dice concretamente a sus discípulos en presencia de las multitudes? Versículo 38, fijémonos. Cuidaos de los escribas. No se anda por las ramas, Jesús. Públicamente está diciendo esto. Entre la multitud estaban los escribas. Acaban de hacerle preguntas. Y Jesús les dice, cuidaos. Debían de tener cuidado, es decir, estar vigilantes, alertas. Este verbo da la idea de estar alerta con el propósito de guardarse. Por ejemplo, se anuncian que va a haber un tsunami o un terremoto o un huracán, cuestiones que gracias a Dios en León no pasan y no estamos acostumbrados a ello. Se lanza una alerta y todo el mundo es llamado a tomar pasos para guardarse de ese peligro. Esta es la idea aquí, solo que no es un tsunami, ni un huracán, ni un terremoto. Es la influencia malvada de los religiosos falsos. Específicamente debían de cuidarse de los escribas. Aunque Mateo en el pasaje paralelo, en Mateo 23:2, añade a los fariseos y les dice, cuidad de los escribas y los fariseos, es decir, de los religiosos. Está ejemplificando con los escribas esta advertencia. Cuidaos, es decir, no de unas personas concretas, porque ni siquiera todos los escribas encajaban perfectamente en la descripción que van a realizar a continuación. Sí, la mayoría. Está advirtiendo contra un sistema religioso falso que los fariseos y los escribas ejemplificaban, aunque hubiese alguna excepción. Así que no es un ataque personal de Jesús, no es que un escriba le hizo algo, o un fariseo, o tuviese algo en contra de ellos personalmente, sino que está denunciando un sistema religioso falso que ellos representaban.
De hecho, antes ya había advertido en Marcos 8:15 sobre su falsa enseñanza y cómo debían de cuidarse de ella. También a sus discípulos les había dicho cuando estaban en la barca pasando por el mar de Galilea, realmente un lago, que les dijo: cuidaos de la levadura de los fariseos escribas. Principalmente Marcos dice escribas, pero se incluye también los fariseos. Y posteriormente, cuando vemos la explicación de Jesús, se estaba refiriendo a su enseñanza. Ya les había advertido sobre su enseñanza, pero aquí va aún más allá, no solo su enseñanza, sino a ellos mismos, su manera de vivir y la religión que están ejemplificando. De hecho, Marcos nos presenta una advertencia en formato reducido, pero os invito a leer más tarde hoy o esta semana en vuestras casas el capítulo 23 de Mateo, que es el mismo contexto y parte de la misma advertencia de Jesús, que expande y desarrolla esta denuncia, todo el capítulo 23. Ahí se encuentran los 8 ayes de Jesús contra los fariseos y los escribas. Muy serio, aún mucho más de lo que vamos a ver esta mañana. Pero aquí en este pasaje, Marcos 12, 38 al 40, Jesús advierte sobre la falsa religiosidad y concretamente vamos a observar 5 características de una falsa religiosidad. 5 características de una falsa religiosidad de la que hemos de cuidarnos, ¿verdad? 5 características de una falsa religiosidad de la que hemos de cuidarnos. La primera característica de la falsa religiosidad que Jesús denuncia y la ejemplifican los falsos religiosos de la época es la apariencia engañosa. La apariencia engañosa. Segunda parte del versículo 38, fijémonos qué sigue diciendo Jesús. A quienes les gusta andar con vestiduras largas. Esto está describiendo a los escribas, de los que estaba diciendo que tenían que guardarse, estar alerta. Y comienza diciendo y describiendo a ellos con estas palabras: les gusta andar. Esto no quiere decir que fueran deportistas o personas que aprovechaban la primera hora de la mañana para salir a dar paseos o por la tarde para hacer caminatas. Eso lo vemos mucho aquí en León, especialmente con el buen clima, ¿verdad? Según veníamos a la iglesia, veníamos por la ribera del río, había un montón de gente caminando, corriendo, en bici. Esa no es la idea del verbo aquí, que andan. La idea aquí está utilizando es que saborean, que se deleitan en pasear con el propósito de dejarse ver por los demás. Les gusta pavonearse, podríamos decirlo en una expresión coloquial hoy en día. El propósito por el que andan, el propósito por el que salen de casa es para ser vistos y se deleitan en ello. ¿Cómo concretamente? ¿En qué se deleitaban? Fijémonos, lo describe con más exactitud el pasaje. Les gusta andar con vestiduras largas. De nuevo, hemos de entender el contexto y hemos de entender a qué se refiere estas vestiduras largas. No está refiriéndose a vestiduras largas en contraposición a cortas. No está afirmando que vestir con una prenda larga es peor que vestir con una prenda corta. Aunque, bueno, de hecho, en muchos casos sería recomendable, ¿verdad? En contraste con todos los pantalones cortos que últimamente se están viendo, que ya no son ni pantalones ni cortos, ¿verdad? Y dejan ver buena parte de donde la espalda pierde el nombre. Es una muestra de impiedad, realmente. Pero no se está refiriendo a eso aquí. Se está refiriendo a una vestidura, a una túnica llamada talit, que ellos utilizaban. Una costosa túnica ceremonial que era larga y pretendía exhibir grandilocuentemente su supuesta piedad y erudición. Era una muestra de quiénes eran. Y les gustaba ponerse esa vestidura. ¿Por qué? Porque aparentaba grandiosidad, grandilocuencia. Sus vestidos eran túnicas que llevaban franjas en los bordes y en la franja de cada borde ponía un cordón azul. Esta ornamentación seguía números 15, 38 al 40, y era un recordatorio externo de cumplir los mandamientos del Señor y de obedecerlos, pero una falsa apariencia. Pues por muchos bordes que tuviese o cordones azules, ellos no estaban obedeciendo a la palabra de Dios, la estaban rechazando y por lo tanto era una falsa apariencia. No sé si alguna vez te has graduado y parte de esa graduación
académica, has tenido que llevar algún tipo de toga, ¿verdad? Eso es lo que está demostrado en el ámbito académico. De hecho, comenzó, se cree, ni siquiera en el ámbito anglosajón, ni Oxford, ni Cambridge, sino que se piensa que comenzó en las primeras universidades que se establecieron en España. Esa fue una tradición, con el tiempo todavía se mantiene en algunos ámbitos, pero se ha ido perdiendo en nuestras universidades. Pero en muchos lugares se hace. Entonces llevan esta túnica, generalmente negra, dependiendo de la escuela, puede variar el color, y transmite algo. ¿Qué transmite? Que has cumplimentado todos los estudios y que por lo tanto te estás graduando con un título. ¿Qué sucedería si hay una persona que no ha cumplido estos requisitos y que no ha ido ni siquiera a la universidad, pero se pone una toga y desfila allí? ¿Qué pensaría todo el mundo? Este ha hecho la carrera como todos los demás. Pero es una falsa apariencia. Esto es lo que está sucediendo aquí. Llevaban estos vestimentas que estaban tratando de mostrar su gran grandilocuencia, su gran erudición, su supuesta piedad, que obedecía los mandamientos de Dios, pues llevaban estos cordones azules, pero era una falsa apariencia, pues en realidad no lo hacían. Sus vestidos eran un mensaje de su supuesta piedad, de recordar, de seguir los mandamientos de Dios, pero todo lo que ellos estaban haciendo era amar, pavonearse, pasearse, tal pavos reales con ellos para dar una apariencia engañosa ante todos. ¿Cuál era la situación realmente? Jesús había denunciado anteriormente que su corazón estaba muy lejos de Dios, ya que no seguían los mandamientos de los hombres, sino que los habían sustituido por las tradiciones e ideas humanas. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Sus vestimentas eran mera apariencia, una apariencia engañosa. Esto es lo primero que está denunciando Jesús aquí. La falsa apariencia. La apariencia engañosa es la primera característica de una falsa religiosidad. Y la religiosidad falsa siempre tiene un componente basado en las apariencias. No todo es lo que parece. No es oro todo lo que reluce. No todo el monte es orégano. Hay todavía religiones que demuestran esto externamente, incluso con vestimentas ceremoniosas. Túnicas largas que dan supuesta áurea de piedad y erudición. Y no quiero que malentendamos lo que está diciendo Jesús aquí. No hay nada malo en llevar vestimentas externas. No hay nada malo en llevar túnicas. Pero cuando esas túnicas están aparentando algo que no es verdadero, es una apariencia engañosa. Y qué triste es, y qué vergonzoso es, que aquellos que lleven estas túnicas, estas vestimentas, internamente están lejos de Dios, porque esta vestimenta externa está comunicando justo lo contrario que hay en su corazón. Esto es lo que Jesús está denunciando. Qué triste es las personas que son engañadas porque ven a personas supuestamente religiosas, que se visten de cierta manera, que transmite supuesta piedad. Sin embargo, se esconden y escudan detrás de estos hábitos para realizar hechos deleznables que muestran su verdadero corazón. Hasta el punto incluso de abusar de niños, de todo tipo de personas, para dar rienda suelta a su corazón malvado alejado de Dios. Esto no es exclusivo de los escribas, esto no es exclusivo de los fariseos, esto no es exclusivo solo de una religión, esto no es solo exclusivo de unas personas, ni de un tiempo, sino que es exclusivo de una religiosidad falsa, sea el tiempo que sea o la religión que sea. La apariencia engañosa. ¿Y qué dice Jesús a sus seguidores? Cuidaos de esta apariencia engañosa. Y cuidaos de los que dan esta apariencia engañosa. Hemos de cuidarnos de una falsa religiosidad caracterizada por apariencias. Ahora, según leía este pasaje, tenía que realmente pensar, bueno, de alguna manera, como seguidores de Cristo, yo el primero, ¿caemos en falsas apariencias de algún modo? Porque es fácil apuntar a otros, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos en primer lugar nosotros de las falsas apariencias y de los que dan una falsa apariencia. Y claro, no llevamos túnica, ¿no es así? Entonces podríamos decir, bueno, no llevamos esta vestimenta, pues esto no va con nosotros. No, ¿cuál es el punto de Jesús? Esta es la pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? Y lo que hay de puertas afuera es lo que hay en nuestro corazón.
porque eso es lo que le interesa al Señor. Hay muchas maneras de dar una falsa apariencia. Podemos dar una apariencia viniendo a la iglesia, ¿no es así? Vestirnos de cierta manera, sin túnicas. Tratar con la gente, participar en la reunión, cantando o escuchando la palabra, o participando en los símbolos, y tener una apariencia piadosa, incluso más piadosa que nadie. Pero, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en pecado? ¿Pero el domingo ponemos el modo apariencia? ¿Está en pecado sin confesar, característico en nuestra vida, el cual atesoramos y ocultamos, pero Dios lo sabe? Podemos aparentar lo que queramos, pero Dios conoce nuestro corazón. Y eso es lo que nos ha de importar. No lo que piensan los demás de nosotros, sino qué ve Dios en nosotros y qué piensa Dios de nosotros, aun cuando otros tal vez piensen lo contrario. ¿O somos las mismas personas en casa que cuando acudimos a la iglesia? Esa sería otra apariencia. O cuando venimos a la iglesia damos una apariencia de tratar muy bien a todos, somos muy corteses, muy simpáticos, amables, serviciales, ¿verdad? Pero en cambio, con las personas que están a nuestro alrededor y pasan más tiempo con nosotros, no ven esa simpatía ni esa amabilidad característica, ¿verdad? No en perfección, sino que tal vez nos caracterizamos por ser toscos, rudos, desconsiderados. Primero con nuestras mujeres. ¿Cómo instruimos a nuestros hijos? ¿En la disciplina y el temor del Señor? ¿O solo cuando nos ven otros tratamos de guardar las apariencias? Esto a todos alguna vez nos puede pasar, hermanos, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Y qué nos caracteriza? Porque hemos de tener cuidado con las falsas apariencias, en primer lugar en nuestra vida. Sumo cuidado con apariencias engañosas, porque este es el quid de la cuestión. Caracterizan, según Jesús, una falsa religiosidad, basado en lo externo para que los demás nos vean, estando sin embargo el corazón alejado de Dios. Hemos de preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón? Jesús nos advierte como sus seguidores a tener cuidado, a estar alerta, a cuidarnos de los falsos religiosos que se caracterizan por apariencias engañosas. Y de igual manera, para que no caigamos en esta práctica que deshonra al Señor. Pero a continuación añade una segunda característica la falsa religiosidad, que hemos de cuidarnos de ella. En primer lugar, falsa apariencia. En segundo lugar, el reconocimiento público. El reconocimiento público. Fijémonos cómo continúa el versículo 38. Y aman los saludos respetuosos en las plazas. El verbo amar, si tienes, por ejemplo, la Biblia de las Américas, vas a ver que está ahí en cursiva, en itálicas, en unas letras que están un poco más inclinadas que el resto. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos da una pista para entender que ese verbo no está literalmente en el original. ¿Quiere decir esto que los traductores lo añadieron y lo pusieron ahí, se lo inventaron? No. El significado viene del principio de la frase anterior. El verbo que se provee es gustan dar, el mismo. Solo que aquí enfatiza esa idea de deleitarse y pusieron aman los saludos, porque no casaría, gustan dar los saludos respetuosos en las plazas. Pero es la misma idea. Les gusta, se deleitan, saborean, les encanta, aman. ¿Qué aman? Continúa diciendo el versículo. Los saludos respetuosos en las plazas. De nuevo, no hemos de malinterpretar esto. No hay nada de malo en saludarse, ni saludarse respetuosamente, ni saludarse respetuosamente en una plaza. ¿Qué está diciendo con esto? No está condenando el ser amigable, ni tampoco el ser amigo de muchas personas, sino que está indicando unos saludos concretos, los saludos formales en lugares públicos donde todos podían verles. De hecho, Mateo 23:7, en el pasaje paralelo, dice: los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí, como un título honorable. No estaban buscando nuevos amigos en las plazas, sino ser reconocidos
recolectar el respeto público, que cuando les viesen, les saludasen, les dijesen, rabí, maestro. De hecho, muchos creen que este saludo al que se está refiriendo incluía un beso de manos en señal de reconocimiento. Y para besarle la mano, ya de paso, no la levantaban mucho y tenían que inclinarse un poco delante de ellos. Ese es el saludo que buscaban allí. No solo lo buscaban, les encantaba. Es lo que está diciendo ese verbo. Se deleitaban en ser reconocidos públicamente. Y según Jesús, esta es una señal inequívoca de una falsa religiosidad. Probablemente a ninguno de nosotros nos saluda y nos dice maestro, ¿verdad? Ni nos besan la mano, mucho menos. Y el respeto hoy en día no es que nos caracterice en nuestra sociedad en ningún ámbito. Pero el punto es buscar el reconocimiento público. Y hay distintas maneras de buscar el reconocimiento público. Vengo a la iglesia para que los demás vean que he venido a la iglesia y me reconozcan como un buen cristiano. Me hacen esa pregunta cada vez que venimos a la iglesia. ¿Vengo para que los demás me vean y para que mantenga mi estatus? ¿O vengo realmente porque deseo venir a alabar al Señor en gratitud por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, por tener comunión con los hermanos y vengo a escuchar su palabra? En estos años que llevamos esperando en que el Señor provea para este edificio en el que ahora estamos, muchos años, nos hemos encontrado y visto casos de personas que les gusta figurar. ¿Cómo? Algunos de los que ofrendaban les gusta saber y que los demás sepan que han ofrendado. Los menos casos, pero ha habido casos. Bueno, ¿qué están buscando con eso? El reconocimiento público. La palabra enfatiza: nuestras ofrendas son para el Señor. Y no hemos de andar pregonando lo que ofrendamos o dejamos de ofrendar. El Señor lo sabe, y mucho menos para tener reconocimiento público. Pero algo que me ha animado y me ha edificado es ver que precisamente las dos personas que más han ofrendado, unas personas que, ¿os acordáis? Tuvimos una época que se igualaban las ofrendas y era hasta una cantidad en euros aproximadamente de 750.000 euros, mucho más dinero al que hemos visto nosotros juntos en ninguna vez de nuestra vida. Enfatizaron desde el principio: queremos mantenernos en anonimato, por favor, que nadie sepa que hemos sido nosotros. Y es increíble porque incluso esas personas han estado entre nosotros visitándonos. Ya alguno va a estar haciendo cabra. Ha visitado mucha gente en los últimos 8 años. Así que puedes ir sacando ahí tu memoria. Y eran personas sencillas que vinieron a disfrutar de la comunión con los hermanos. No esperaron nada. No querían que se supiese ni quiénes eran, mucho menos que habían ofrendado. Qué gran ejemplo, ¿verdad? De no buscar reconocimiento público. De hecho, otros hermanos que han ofrendado muchísimo para acabar la capilla que ahora estamos construyendo, justamente dijeron lo mismo: por favor, que nadie sepa. Queremos que el nombre del Señor sea honrado y reconocido, no nosotros atraer ningún tipo de atención. Y en ocasiones nosotros, hermanos, ponemos una monedita, un billetito, y tenemos la tentación de decir: uy, qué bien, ¿verdad? O incluso deslizarlo en alguna conversación. Estamos buscando el reconocimiento público cuando es así. No, Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe el corazón. Él no va a pasarlo por alto. Y lo hacemos para su gloria. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Pero hemos de cuidarnos además de aquellos que se caracterizan por estas características, porque Jesús lo dice. Este reconocimiento público se puede manifestar de otras variadas maneras. ¿Servimos para que nos vean? ¿Para que sepan que lo hacemos? O como iglesia evangélica en la actualidad está muy de moda el ser relevantes. Se lee en muchos lugares. Y muchos líderes evangélicos, iglesias evangélicas, tratan y ocupan mucho tiempo en buscar ser relevantes en nuestra sociedad. Y ser relevantes de maneras que la Biblia no establece. No es acerca de que nos conozcan, no es acerca de que tengan un buen concepto de nosotros, no es que seamos aceptados, no es hacer cosas para que la sociedad nos reciba y nos abrace. Claro, tampoco queremos ponernos a mal con nadie, ¿verdad? En lo que esté en nuestra mano está bien con todos los hombres, dice la palabra del Señor.
La única manera de ser relevantes y que el Señor ha establecido es predicando a Cristo, el Evangelio, su palabra. Y buscar que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador, no a nosotros. No es acerca de nosotros, es acerca de Cristo. Hemos de cuidarnos de la religión falsa, que según denuncia Jesús se caracteriza en primer lugar por la apariencia engañosa, en segundo lugar por el reconocimiento público y en tercer lugar por la preeminencia orgullosa. La preeminencia orgullosa. Versículo 39. De nuevo, el mismo verbo continúa desde atrás. ¿En qué se deleitan? ¿Qué buscan? ¿Qué les encanta? ¿Qué aman? Los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. De hecho, hay una doble descripción. Comienza diciendo que se deleitan en los primeros asientos en las sinagogas. De hecho, esto no ha de ser una excusa para no sentarte en la primera fila, ¿vale? Te puedes sentar en la primera fila en el colegio, es un buen sitio para sentarse. Te puedes sentar en la primera fila en la iglesia, ¿verdad? Todos los que estáis sentados en la primera fila, no hay nada de malo con ello. Eso sería ultraliteralismo. No está diciendo eso aquí. De hecho, la primera fila de la sinagoga no era la primera fila ni siquiera. Estaba en el estrado, en la parte del fondo, y era un banco que miraba a la audiencia. Y a ellos les gustaba sentarse allí. Era el lugar preeminente. ¿Por qué? Porque todos les veían. Era el lugar principal. Y estos asientos estaban junto delante del arca o cofre donde se guardaban los pergaminos sagrados. Estaba de cara a todos, se reservaba para los líderes, y no solo los líderes, sino las personas distinguidas. Y a estos escribas, como líderes religiosos, les resultaba tremendamente gratificante sentarse allí. ¿Por qué? Por la motivación de su corazón, porque amaban sentarse allí para ser preeminentes. Y su orgullo les hacía buscar estos lugares preeminentes en los servicios religiosos. No estaban allí en la primera fila para que nada les distrajese y escuchar mejor el mensaje, o porque tienen que realizar un servicio al Señor. Y no es más santo sentarse en la última fila, ni menos santo. El Señor busca nuestro corazón, ¿verdad? Los religiosos falsos no solo se sentaban en los primeros asientos de las sinagogas, sino también, dice, continúa el versículo 39, buscaban, se deleitaban, amaban los lugares de honor en los banquetes. Estos banquetes sucedían de vez en cuando, normalmente durante el tiempo de la cena, y estos lugares de honor en los banquetes eran las salas, especialmente la sala donde está el anfitrión del banquete, y en esta sala en aquel tiempo solía haber sofás reclinables, y solo unos pocos, los invitados más distinguidos, tenían acceso a esta sala, junto con el anfitrión, acceso a este sofá reclinable, y eso les da un lugar preeminente. Es como hoy en día ir a una boda, y pues las personas importantes en una boda, ¿dónde se sientan? En la mesa del novio y de la novia, ¿verdad? Eres de la familia, te sientas ahí. No hay nada de malo, de nuevo, si te han invitado. La cuestión es que ellos les amaban sentarse allí. ¿Por qué? Por su corazón orgulloso que buscaba la preeminencia. El problema no está en el lugar o el asiento. Puede que te inviten a sentarse en un lugar privilegio que te corresponda por tu trabajo a veces o por tu responsabilidad. No debemos decir, no, yo no me puedo sentar en el primer asiento. No, te puedes sentar. La cuestión es, cuida tu corazón. ¿Estás amando esos lugares preeminentes? ¿Estás buscando la preeminencia orgullosa? Jesús lo ilustra de esta manera en Lucas 14. Vamos por un momento a Lucas 14. Y fijémonos cuál es el punto que está estableciendo aquí Jesús, para que no tengamos malos entendidos. Jesús utiliza una ilustración similar a la que se refiere nuestro pasaje en Lucas 14. Concretamente en los versículos 7 al 11. Continúa hasta el 14, pero vamos a parar en el 11. Dice así: y comenzó a referir una parábola a los invitados. Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, lo mismo que estamos viendo aquí, diciéndoles: cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que el que haya invitado a otro más distinguido que tú
y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga, dale lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ve más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. ¿Qué está denunciando aquí Jesús advirtiendo? La autoexaltación, fruto de un corazón orgulloso. Yo creo que a ninguno de nosotros nos ha pasado que no somos de la familia y cogemos, llegamos a una boda y nos sentamos en la mesa de los novios. A nadie se le ocurre hacer eso, ¿verdad? Si se te ocurre hacerlo, mira, los sitios están contados, va a llegar allí el novio y dirá, pero tú quién eres si no te he invitado ni a la boda. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué buscamos esa preeminencia aplicada de diversas maneras en otros ámbitos de la vida? Es por el orgullo, por la exaltación, por ensalzarnos a nosotros mismos. La Biblia condena esta forma de proceder. ¿Nos acordamos Santiago capítulo 2? Santiago capítulo 2, especialmente los versículos 2 y 3, muestra y denuncia el pecado de algunas iglesias que asignaban los mejores asientos a los ricos, mientras que si los pobres venían les decían, no, tú siéntate allá atrás, o quédate de pie, o siéntate a los pies de otros para ser estrado para otros. No, en la iglesia no hay mejores asientos que otros. Nadie tiene el asiento reservado. Bueno, salvo las personas mayores, los que van con un carrito, aquellos que por cuestiones físicas o necesidad tratamos de cederles un lugar para que puedan participar del culto. No porque sea un lugar más preeminente. No, no es acerca de eso. No es que unos sean más importantes que otros. No, todos somos iguales delante del Señor. ¿Y sabes lo importante que somos? Somos meros pecadores. No merecemos nada. Y el Señor Jesucristo, el que es preeminente verdaderamente, el que es loable, el que merece todo el honor, el que es cabeza de su iglesia, el que es el príncipe de los pastores, a Él queremos exaltar. Y queremos exaltarle de corazón. Y queremos que Él sea preeminente en nuestras vidas. Queremos que Él sea el quien damos gloria, que Él sea central. Y es una lucha, ¿verdad? Pues todos, en una vida de otra, tenemos orgullo. Y hemos de pedir al Señor, Señor, ayúdame. Que te dé a ti la preeminencia. Que te dé a ti el lugar. Y si tú das el lugar preeminente a otro, Señor, gloria a Dios por ello. Tú dame el lugar que me corresponde. Y que no aspire a otro lugar en mi trabajo, o en mi familia, o en la sociedad, o en mi servicio al Señor, sino el que tú tienes preparado para mí. Ayúdame a ser fiel, Señor, en lo que tú quieres de mí. Y mantén mi corazón puro, Señor. Mis motivaciones, que busquen tu gloria y que ensalcen a Cristo y que apunten a todos a Cristo. Si hay algo bueno en nosotros, Dios lo ha producido. ¿No es así? Él es el que hace la obra en nosotros. Y si alguien viene y dice, oye, es que bien, fíjate esto que has hecho, o esto otro, en el ámbito que sea. Bueno, la tentación inicial es decir, sí, es verdad. Mira, tú me das palmita en la espalda y yo me voy a dar por delante. ¿No? No, que realmente bajemos, nos humillemos delante del Señor y digamos, de corazón, no por apariencia. Mira, esta es la verdad. Si hay algo bueno en mí, Cristo lo ha producido. Si supiera realmente lo que yo era antes de Cristo, y supiera realmente lo que soy. Pero Cristo es grande y está transformando mi vida. Y quiero agradarle, y Él es al que tienes que dar gloria y preeminencia. Porque no buscamos la preeminencia. Aquellos que aman lo que pueden obtener de la religión, o siguen a Jesús porque les hace sentir importantes, o les sirven con el deseo de autopromoción o de encontrar un lugar de preeminencia, están demostrando un corazón religioso que orgullosamente se aman a sí primero en lugar de amar al Salvador por encima de todo y dejar que Él les coloque en el lugar que nos conviene porque Él sabe mejor. Hemos de cuidarnos de la falsa religiosidad, de tener cuidado con los falsos religiosos, como dice este pasaje. Esta religiosidad falsa se caracteriza por 5 características, hemos visto 3 hasta ahora.
La apariencia engañosa, el reconocimiento público, la preeminencia orgullosa, pero no se queda ahí su descripción. Fijémonos, en cuarto lugar, añade la cuarta característica, el aprovechamiento deshonesto. Aprovechamiento deshonesto. Primera parte del versículo 40. ¿Qué más caracterizaba a estos religiosos que ejemplificaban una falsa religiosidad? Fijémonos, versículo 40, que devoran las casas de las viudas. Devoran las casas de las viudas. De nuevo el ultraliteralismo, que es un error hermenéutico, pensaría que se comen el edificio. No está diciendo eso así. O que se comen algo que tienen dentro las viudas. No está refiriéndose a esto, ni siquiera son caníbales, no se comían a las viudas tampoco. ¿Qué está afirmando aquí? Estaba mostrando su falta de escrúpulos, su falsa religiosidad, aprovechándose de uno de los grupos más débiles de la sociedad de su tiempo, las viudas. Justo lo contrario de lo que Dios pedía a su pueblo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Según leemos el Antiguo Testamento, salta a nuestra atención en diversos pasajes cómo Dios tenía un cuidado especial de las viudas, junto a los otros grupos desfavorecidos como los extranjeros y los huérfanos. Y de hecho Dios había llamado al pueblo de Israel a cuidar de las viudas y parte de sus ofrendas, parte de sus diezmos, estaban destinados para ayudar al huérfano, al extranjero, a la viuda. De hecho, Santiago 1:27 afirma: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero los falsos religiosos, con este pretexto, visitaban a las viudas, pero no para ayudarles en sus aflicciones, sino para aprovecharse de ellas. ¿Cómo? El texto dice: devoraban sus casas. Esto es lo que está diciendo aquí. Es un lenguaje muy explícito. Se ganaban la confianza de las viudas con su apariencia religiosa, las visitaban, supuestamente siguiendo lo que Dios esperaba de ellos, y a continuación buscaban aprovecharse de ellas ilícitamente. ¿Cómo? Está constatado, se enriquecían ilegalmente. ¿Cómo lo hacían? Bajo una apariencia de legalidad se aprovechaban de estas viudas. Los escribas eran responsables de dar consultoría, asesoría como expertos de la ley. Y especialmente daban esta asesoría a grupos desfavorecidos, entre ellos las viudas. Una de sus funciones era también ser consultores inmobiliarios para las viudas también, supuestamente para ayudarles. ¿Pero por qué se caracterizaban? Por embaucar a las viudas para dejarles sin sus propiedades en herencia. Ellos las redirigían o a sí mismos o al templo para luego dirigirlo de nuevo a ellos, con una supuesta apariencia de piedad. En una ocasión escuché un caso en nuestro tiempo, espero que no sea cierto, de una persona que viajó hasta un país lejano para asegurarse de que esa persona desvalida, esa viuda, dejase en el testamento sus bienes y riquezas a su nombre, que ella se encargaría de darlos a la obra del Señor. Es un pensamiento escalofriante, espero que no sea cierto. Pero puede ser cierto. Esto es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, esto es lo que está principalmente denunciando el Señor Jesucristo de los escribas, y acordaos, estaban todas las multitudes allí. Y era un secreto a voces. Todos lo sabían. Pero no podían hacer nada, tenían miedo estas personas por su gran influencia y poder. ¿Qué estaban haciendo? Estaban aprovechándose deshonestamente de la supuesta religión. Aquellos que piensan que la religión es un medio de aprovechamiento personal muestran su religiosidad falsa. Esto se ve de diversas maneras y se ha visto de diversas formas a lo largo de la historia. Nos acordamos de las famosas indulgencias que el Papa promulgó y Tetzel ejecutó para el enriquecimiento ilícito de la Iglesia Católica del siglo XVI. ¿Cómo se aprovechaban deshonestamente del pueblo al hacerles comprar indulgencias para perdón de pecados? Como hemos visto hoy, solo la sangre de Cristo nos perdona los pecados. Tú no puedes comprar el perdón. Y lo cual justamente fue una de las causas que indignó a Lutero y le llevó
a denunciar esa práctica de falsa religiosidad en la que se había convertido la Iglesia Católica en su tiempo. Pero no hemos de irnos siglos atrás, porque tristemente hoy en día se siguen viendo casos de abuso y aprovechamiento personal en nombre de la religión. La semana pasada, Gustavo y yo tuvimos la oportunidad de estar en Honduras en un viaje ministerial. Y yo he estado durante varios años visitando allí. Y la verdad, varios pastores nos contaban de las iglesias en su zona. Le decíamos, bueno, ¿qué tal en tu zona? ¿Hay muchas iglesias? Muchas iglesias. Uno de ellos, en su barrio, mucho más pequeño el barrio de Eras, su iglesia y 16 más evangélicas. Le preguntaban, bueno, ¿cuántas podéis tener comunión? ¿Está en la palabra? ¿Predican el evangelio? Ninguna. Y nos empezaba a contar historias. Entonces, hombre, ¿cómo que ninguna? Alguna habrá, ¿no? No, mira, esta lo que hace, esa otra. ¿Y sabéis lo que era el denominador común en nuestras conversaciones? ¿Cómo le sacan el dinero a la gente que está viviendo en miseria? Vas allí y ves, viven en tejados de uralita. No tienen prácticamente ni dónde reposar su cabeza. Y van a las iglesias con esta apariencia supuesta de piedad, tratando de agradar al Señor, y encuentran a estos lobos rapaces que se aprovechan deshonestamente de las personas y les piden que den lo que no tienen y les quitan lo poco que tienen, y todo para su aprovechamiento personal. Esa es una muestra de la falsa religiosidad. Pero este aprovechamiento deshonesto no es tan solo económico. No es tan solo económico. Está denunciando el corazón. Puede haber aprovechamiento deshonesto de otras maneras de la religión. Una persona muestra igualmente su falsa religiosidad porque se aprovecha de Dios cuando viene a Él solo cuando le interesa. Este es el aprovechamiento que yo llamaría del genio de la lámpara maravillosa. Venimos a Dios con nuestros 3 deseos. Bueno, mucho más de 3 deseos, ¿verdad? Y frotamos la lámpara divina y tratamos de aprovecharnos de Dios. Eso es aprovechamiento deshonesto. ¿O qué aquel que se podría calificar como el fontanero divino? De la misma manera muestra religiosidad falsa, que solo cuando tienes un problema vienes a que te saque del aprieto. Solo llamamos al fontanero cuando empieza a salir agua de alguna cañería, ¿verdad? Y es rápido y urgente. ¿Nos acordamos solo de Dios cuando empieza a haber problemas en nuestra vida? Estamos aprovechando o tratando de aprovecharnos deshonestamente de Dios. También aquel ya falsa religiosidad, aquel aprovechamiento deshonesto que podríamos catalogar como analgésico divino. Dios es tu paracetamol o tu morfina, solo para que pueda paliar tu dolor, tus problemas. Estamos tan centrados en nosotros mismos y solo nos acordamos de Dios cuando estamos sufriendo. La palabra de Dios dice que este aprovechamiento, sea económico o de cualquier otro tipo, es una muestra de una mente depravada que todavía no conoce al Salvador realmente. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 5 al 6, dice: hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Tenemos contentamiento con lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas? Económicamente, los problemas que le está permitiendo, las situaciones personales. Y, de nuevo, no está mal pedir al Señor. De hecho, la Biblia dice que tenemos que venir a Él. No está mal, sino que tenemos que hacerlo, refugiarnos en el Señor en medio de los problemas. A Él tenemos que acudir para refugiarnos. Confiar en Él, orarle a Él para la necesidad económica también. Pero cuando venimos a Él solo para eso, principalmente para eso, estamos demostrando que estamos inmersos en una falsa religiosidad. El creyente verdadero viene a Dios para el perdón de sus pecados. El verdadero seguidor de Cristo es consciente que ha pecado contra Dios y lo único que desea es reconciliarse con Él, y sabe que no lo merece. Todo lo que necesita, todo lo que ama, todo lo que desea es Cristo, el Salvador, el Señor, el único que puede suplir su necesidad principal.
Y así cuando has sido reconciliado con Dios, cuando tus pecados han sido perdonados, cuando has sido hecho su hijo, todo lo que necesitas, todo lo que amas, todo lo que deseas es a tu Señor y seguirle. Te vaya bien en la vida, te vaya mal en la vida. En la enfermedad y en la salud. En la riqueza y en la pobreza. En cada circunstancia. Estás incluso dispuesto en su gracia y en su ayuda, pues humanamente nosotros no ansiamos eso, a sufrir por su nombre si es necesario, porque es tu Salvador. No vienes a aprovecharte de Él deshonestamente. Vienes sin nada y no esperas nada. Y cuando recibes el perdón de tus pecados dices, esto es increíble. Qué bueno es Dios, la gracia de Dios. Y cuando el Señor provee para nuestras necesidades, aún alabamos más su nombre. Y no estamos pensando, necesito más, quiero más. No, nos sorprendemos que el Señor provee para nuestras necesidades. A veces más, a veces menos. Pero como el mismo Pablo aprendió a vivir en abundancia y en escasez. Porque nuestra fortaleza es Cristo, como Filipenses 4 afirma. Y nuestro contentamiento es Cristo. Y ni la pobreza de distraernos de nuestro Salvador, esperando tener más, ni la riqueza de nublarnos la mente y pensar que ya no necesitamos a nuestro Salvador, o desviarnos de la motivación adecuada. La religiosidad falsa se caracteriza, según la denuncia de Jesús en estos versículos, por 5 características. La primera, recordemos, lo tenéis ahí en la pantalla, la apariencia engañosa. La segunda, el reconocimiento público. La tercera, la preeminencia orgullosa. La cuarta, el aprovechamiento deshonesto. Y finalmente, la cual podría ser también un reflejo de cada una de las características anteriores, pero aquí es donde mejor encaja y mejor describe, es la piedad hipócrita. La piedad hipócrita. Final del versículo 40. De hecho, está denunciando su piedad hipócrita en todo este pasaje. Y en Mateo 23 también. Pero aquí lo está diciendo de una manera concreta. Versículo 40. Por las apariencias hacen largas oraciones. No solo les gustaba pasearse en estas vestiduras, sino que también hacían largas oraciones. De nuevo, no hemos de malentender el pasaje. No está mal hacer largas oraciones. Especialmente en privado, ¿verdad? Normalmente oramos mucho menos de lo que tendríamos que orar. El problema está en la razón por la que hacían largas oraciones. Lo hacían para que los demás lo vieran. El pasaje dice, por las apariencias. Es más, esta expresión por las apariencias, literalmente habla de simulación, fingimiento. Estaban fingiendo. No es tanto la idea del principio del versículo 38, cuando estaban teniendo una apariencia, sino que estaban yendo un paso más allá, estaban fingiendo, simulando. Estaban orando para que los demás pensasen que eran piadosos. Y sus oraciones no eran muestra de su piedad, era una muestra de su falsa religiosidad, porque ni tenían devoción ni amor por Dios, pero querían que los demás pensasen que sí lo tenían. Era una fachada para mantener el respaldo, el status quo, la admiración de las gentes de las que se aprovechaban. Y Jesús, que está denunciando con esto, está denunciando su piedad hipócrita, que de nuevo caracteriza y demuestra una falsa religiosidad. No es la primera vez que Jesús lo hace. En Mateo 6:5 denunció tales prácticas y las calificó como hipócritas. Mateo 6:5 dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo, ya han recibido su recompensa. No esperen que Dios escuche sus oraciones, pues no están orando a Dios, están orando a los hombres. Y aquí el texto dice, ya han recibido su recompensa. ¿Qué buscaban? Ser enaltecidos, ser considerados, ser vistos, dar un mensaje falso, el fingimiento, dar una fachada. ¿Lo conseguían? Sí, ya han conseguido la recompensa que buscaban. Pero realmente no estaban orando a Dios. Estaban orando a los demás y orando para sí mismos. La conclusión de Jesús poco después es clara. No solo los escribas y los religiosos eran los hipócritas, como representantes del pueblo, sino que bajo ese liderazgo espiritual, el pueblo de Israel se había vuelto un pueblo hipócrita, que vivía una falsa religiosidad.
Marcos 7:6, en palabras de Jesús dice: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Dónde está el quid de la cuestión para no vivir una piedad hipócrita? En el corazón. En el corazón. Y hemos de examinar nuestro corazón delante del Señor, que es el que conoce. Podemos fingir delante de los demás. Podemos dar una apariencia delante de los demás. Pero el Señor conoce nuestro corazón. De hecho, pragmáticamente, no merece la pena fingir delante de Dios porque Él lo sabe. Que nuestras motivaciones sean puras. ¿Cómo sabemos que son puras? De acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mis ideas o a lo que los demás esperan de una supuesta religiosidad. Que nuestra devoción a Dios sea sincera. ¿Cómo se ve la devoción a Dios sincera? Siguiendo su palabra, amándole a Él. Y como dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? Que nuestra vida esté consagrada a nuestro Señor y Salvador todos los días, no solo un día de la semana. Hemos de pedir al Señor lo mismo que el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Que nos escudriñe el Señor, que pruebe nuestro corazón. Él es el que conoce nuestros pensamientos aún mejor que nosotros. Y ve si hay en mí camino de perversidad o camino malo, y guíame en el camino eterno. Porque la piedad hipócrita puede engañar a los demás, pero no va a engañar a Dios. Eso era lo que siguió en los tiempos posteriores a Jesús, en los tiempos de Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 3 describe la apariencia de las personas religiosas de aquella época. Y le dice: pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuáles son estos últimos días? Desde la primera venida del Señor, desde su muerte y resurrección, hasta su segunda venida. Estamos en los tiempos difíciles, en los últimos días. ¿Qué caracterizará estos últimos días? Versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, lo que hoy en día se llama la autoestima, y mucho más. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo malo, de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y uno puede decir: wow, esa lista no es ni siquiera exhaustiva, hay mucho más que se podría añadir. Y podríamos pensar, esto es de gente que son totalmente alejados de la iglesia, no tiene nada que ver con Dios. Fijémonos el versículo 5 que dice: teniendo apariencia de piedad, supuestamente religioso. Todo esto está escribiendo ahí, está en su corazón, pero dan otra fachada. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esta es la advertencia bíblica. Primero, para cada uno de nosotros, examinarnos. Pedirle al Señor: examina mi corazón, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy verdaderamente? Y en segundo lugar, para estar alertas. Es una advertencia seria. Cuidado. Cuidado con la falsa religiosidad. Desgraciadamente, la falsedad y el engaño es parte de nuestra sociedad y lo seguirá siendo en este mundo caído. Y nosotros mismos vamos a luchar en algunas áreas de nuestra vida con la falsedad, el engaño y la mentira. Y el Señor nos tiene que ayudar. ¿En qué quedarán, yo pensaba, todos estos casos de falsedades? De los currículos, de los políticos, de los engaños, de los amaños, de las mentiras. Algunos dimitirán, otros no. La mayoría saldrá impune de esto y lo que no sabemos ni sale a la luz pública. Pero la pregunta que hemos de hacernos realmente en base a este texto es: ¿qué es lo que esperan los religiosos falsos? Humanamente hablando, algunos seguirán impunemente actuando de manera falsa, otros nunca serán descubiertos, unos pocos saldrán a la luz su piedad hipócrita y no ha de sorprendernos porque es parte de nuestra sociedad. Pero ¿qué dice Jesús que le espera a los religiosos falsos?
Esto es lo que nos ha de importar. Final del versículo 40, esta es la conclusión de Jesús. Estos recibirán mayor condenación. La Biblia afirma que todos aquellos que no confían sinceramente, por gracia, por medio de la fe en Cristo como Señor y Salvador, serán condenados eternamente en el infierno conforme a sus obras malignas. Aun si no han sido religiosos falsos, aun si lo han reconocido, aun si han rechazado a Dios verdaderamente, se han enorgullecido de que son ateos, o agnósticos, o que no quieren saber nada de Dios. Ese es el destino para todo aquel sin Cristo. Condenación eterna. Pero fijémonos que dice el versículo 40. Los religiosos falsos recibirán mayor condenación. En otras palabras, aquellos que han vivido una religión falsa o una religión verdadera falsamente, que han vivido una vida hipócrita descrita por estas características, recibirán una condenación aún mayor. Es una realidad espeluznante. Personas que han estado cerca de la verdad, incluso en lugares escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio, pero por dentro han vivido una doble vida. Nunca han llegado a arrepentirse, nunca han llegado a confiar en Cristo. Y se han acostumbrado a vivir una religiosidad heredada de los padres, o tal vez pues una tradición en ese país, o porque se ha sentido cómodo en ese ambiente, o porque moralmente quería sentirse bien y tratar de hacer lo bueno para ganarse el cielo, o por muchas otras motivaciones incorrectas. Tan cerca, pero tan alejados. Recibirán mayor condenación, un castigo más severo. No nos vayamos de aquí en esta mañana con dudas ante nuestra situación espiritual delante de Dios. Es una advertencia seria. Como afirma 2 Corintios 13:5, examínate si estás en la fe, examínate a ti mismo. Y si estamos en la fe, hermanos, gracias a Dios por ello, es el que nos sostiene, y Él es el que asegura nuestra salvación, y Él es el que nos protege. Vengamos a Él, vengamos a nuestro Señor y Salvador, para que si hay algo en nuestras vidas que caracteriza la religión falsa y está de alguna manera en nuestra vida o jugueteando con ello, estorbando nuestra comunión y relación con Dios, que seamos sensibles a la palabra y el Espíritu nos mueva a arrepentirnos. Y como hemos oído en esta mañana, el perdón de Dios da para eso y mucho más. Cristo es nuestro abogado defensor. Vengamos a Cristo. Gocémonos en el perdón de nuestros pecados, vivamos vidas para su gloria. Él sabe ya dónde estamos. Vengamos a Él, gocemos del perdón de nuestro Señor y Salvador. Que el Señor nos ayude a huir de la falsa religiosidad. Y como congregación y como hermanos, cuidarnos de la falsa religiosidad y apuntar a Cristo, el Salvador de los hombres. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana, después de ser expuestos a tu palabra, que penetra como espada de doble filo, y tu Espíritu nos mueve a reflexionar, y Señor, qué triste es que en ocasiones, incluso nosotros mismos, podemos vernos reflejados en alguno de estos hechos. Y Señor, te pedimos perdón por ello. Y gracias porque tú nos perdonas. Y Señor, qué bendición es estar en Cristo, el Salvador de los pecadores indignos como nosotros. Pero ahora en Cristo, Señor, realmente que tu palabra nos ayude a huir de estas cosas, a no juguetear con ellas, a no permitirlas en ninguna extensión en nuestras vidas, a mortificar el pecado en el poder de tu Espíritu. Señor, sabemos que es una obra que solo tú puedes hacer y te pedimos que tú la hagas en cada persona aquí presente y que nos gocemos en ver la gran obra que haces en nuestras vidas. Señor, oramos si hay alguna persona aquí que se ha visto totalmente reflejado en este pasaje, que se caracteriza por una falsa religiosidad, que venga arrepentido a ti, Señor, que deje de vivir una vida hipócrita, que reconozca delante de ti primero y verdaderamente que es un pecador. Como pecador ha estado viviendo así.
Señor, tú le muestres a Cristo, el glorioso Salvador, que puede perdonar todos sus pecados. No hay pecado lo suficientemente grande, no hay pecado lo suficientemente extenso, ni el tiempo que se haya pecado, Señor, que tú no puedas perdonar. Gracias por tu perdón. Pedimos que alguna persona hoy aquí realmente experimente tu perdón verdadero, porque se ha arrepentido y ha confiado en Cristo como Señor. Como iglesia, Señor, te pedimos, ayúdanos a apuntar a las personas a Cristo. No solo el domingo, no solo con los que nos visitan, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia primero. Señor, queremos exaltar a Cristo. Y si hay algo bueno en nosotros, gracias, Señor, por hacer tu obra. Sigue haciendo tu obra en esta congregación para ti. En el nombre de Jesús oramos.